Bienvenidos al estudio de esta última unidad de la asignatura de química, en donde trabajaremos el concepto de las soluciones y las diluciones, un tema que está íntimamente ligado a la cotidianidad de nuestra vida. Para empezar, tenemos que decir que una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes, los cuales pueden estar en la misma fase, por ejemplo, líquido-líquido, o en diferente fase, gas-líquido. Así tenemos muchos ejemplos de soluciones, los que están en nuestra vida diaria, por ejemplo, la sangre, por ejemplo, el smog, el combustible para los vehículos, una bebida carbonatada, una gaseosa, una amalgama también. De esta manera podemos apreciar que en muchas de las cosas que nos rodean podemos ver soluciones. Ahora bien, estas soluciones tienen unos factores que las afectan en su solubilidad, es decir, en la cantidad de soluto que se puede disolver en el solvente. Entonces, dentro de estos tenemos la temperatura, el pH, el tipo de solvente y la cantidad de soluto con relación al solvente. De esta manera podemos llegar a hablar de soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Ahora bien, es importante tener en cuenta la relación que hay entre el soluto y el solvente, lo cual nos va a derivar en las unidades de concentración. Estas unidades se pueden clasificar en dos grandes ramas o aspectos o clasificaciones, como las unidades de concentración físicas y las unidades de concentración químicas. En estas primeras no es muy importante saber cuál es el tipo de soluto, pero sí, por ejemplo, su cantidad con respecto al solvente. Entonces aquí hablamos de los porcentajes. Porcentaje peso a peso, porcentaje peso a volumen y porcentaje volumen a volumen. Cuando se dice porcentaje peso a peso, se hace referencia al peso de soluto con respecto al peso de la solución. Lo mismo, por ejemplo, peso-volumen, el peso del soluto con respecto al volumen de la solución. Y aquí revisamos cuando soluto y solvente están en estado líquido. Hay otra unidad también que es muy utilizada, que son las partes por millón, los miligramos de soluto que hay por litro de solución. Ahora bien, en las unidades químicas tenemos las más importantes, la molaridad, la normalidad. Estas dos ya están un poco en desuso, que es la concentración en título y la formalidad. En estas sí es importante saber cuál es el tipo de soluto, ya que me interesa su composición química, qué tipo de soluto es, y por eso es una unidad química. Ahora, es importante, tenemos acá una gran división de las sustancias, lo que pueden ser las sustancias de carácter ácido y las sustancias de carácter básico. Por ejemplo, las sustancias de carácter, tenemos algunas generalidades acá de los ácidos y las bases. Los ácidos tienen un sabor agrio, cambian de color con los indicadores como la fenolftaleína, ¿sí? Cambian el papel tornasol de color azul a color rojo. Por ejemplo, en algunos casos se da la producción de dióxido de carbono cuando reaccionan con los carbonatos y tienen un pH inferior a 7 en la escala de pH. Por otro lado, las bases, como por ejemplo acá,
el hidróxido de magnesio presente en la leche de magnesia Phillips o en los antiácidos tienen un sabor amargo también, hacen que el indicador fenoftaleína en solución acuosa pase de incoloro a color fucsia, cambian el papel tornasol rojo a azul y tienen un pH superior a 7. Y hablando de pH, es uno de los conceptos tal vez más importante y que está presente en casi todos los procesos químicos afectándolo. Dicen los expertos que el concepto de pH, si se pudiera medir en porcentaje, está casi en un 85% en todos los procesos químicos. Esta escala de pH, ideada por Søren Sørensen, tiene una valoración que va desde 0 hasta 14 en solución acuosa. Pero también podemos ver en algunos casos que existen pHs inferiores a 0 y pHs superiores a 14. Aquí en la imagen podemos ver algunos ejemplos. Un pH 7 es un pH neutro, generalmente es un agua bidestilada y desionizada. Podemos tener, por ejemplo, un pH 1, que es el pH de las células, el jugo gástrico que se produce. Tenemos un pH de 3 en el vinagre. Tenemos, por ejemplo, el coffee black coffee, el café, tiene un pH entre 4 y 5. Todos estos siendo ácidos. Y ya hacia la parte alcalina tenemos, por ejemplo, los jabones con un pH de 12, las tabletas antiácido con un pH de 10, la sangre que está en un pH entre 7.35 y 7.45, la soda cáustica que puede ser superior a 9 y, por ejemplo, una solución de amoníaco de pH 11. Esta es una escala muy importante para los trabajos en química y muy importante de tener en cuenta con los diferentes productos que se pueden relacionar en un proceso químico. Pues bien, los invitamos a que observen la lección y desarrollen las actividades propuestas, las actividades sumativas y las actividades formativas para así poder lograr una mejor comprensión de este interesante tema.